¿Están conectados? Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Em, ¿Todos me escuchan bien? Buenas Buenas noches, noches, profesor. profesor. Bien. Hola, ¿sí se Hola, sí escucha se escucha bien? Buenas noches, profe. ¿Sí se escucha bien? Hola, perfecto. Bueno, darle primero la bienvenida pues a los compañeros nuevos, nuevas. Em, Voy a explicarles rápidamente como algunos puntos que tienen que saber. A ver, bueno, primero que todo, presentarme. Mi nombre es Daniela Barrantes. Yo tengo más o menos como 2, 3 años de estar dando el curso. Yo soy farmacéutica de profesión. Tengo, Me gradué en el 2020. Tengo como 4 años de haberme graduado. Em, entonces, bueno, el curso en general es un año más o menos lectivo. ¿Verdad? Después de ahí, una vez que se termina la parte teórica, normalmente al final lo ideal sería que se haga una práctica final, ¿verdad? De esto, y pues normalmente es en alguna farmacia de comunidad, en alguna farmacia hospital, si fuese el caso que tienen la oportunidad. El lugar lo escogen ustedes. Más que todo, no es quizás del escogerlo, sino donde les den permiso, ¿verdad? Pues hay casos de casos, ¿verdad? En los cuales, ya sea que ustedes, por temas, no sé, de trabajo, X responsabilidades que tienen, no puedan realizar la práctica, entonces se les asigna un trabajo final, ¿verdad? Trabajo pues teórico. Como les digo, lo ideal y lo que yo les recomiendo es que pues a la medida de lo posible, ojalá que puedan hacer la práctica porque pues sí, la teoría son como las bases pero donde uno realmente aprende es en la práctica, ¿verdad? Se los digo yo desde experiencia propia, ¿verdad? En la universidad pues a uno
Le ayuda, por supuesto, a no a saber muchas cosas y a tener las bases de, pero yo les diría que donde yo más he aprendido es ya pues trabajando, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que así es como con todas las carreras y cosas ya uno donde aprende de verdad es ya en la práctica. Entonces, ojalá que todos lo puedan hacer. Pero bueno, igual, si fuese el caso que del todo no se puede, está el chance de hacer un trabajo final. Em, bueno, este curso, si lo vemos según el cronograma del curso, es el tercer módulo, ¿verdad? Ya vamos por el tercero. Los que están iniciando, no importa, ¿verdad? Cada módulo es un tema distinto, cada módulo tiene su evaluación propia, ¿verdad? No es como que en el examen de este curso yo les voy a evaluar lo que se haya visto en cursos anteriores, así no funciona, sino que cada módulo es como individual, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiendo eso. Normalmente los módulos tardan entre 5 o 4 semanas, es como el promedio. Hay algunos más largos, otros más cortitos, por ejemplo, como este es cortito, este son solo 3 semanas. Entonces, eso quiere decir que tendríamos 2 semanas lectivas, ¿verdad? De teoría y la tercera semana sería el examen, ¿verdad? Siempre es así. La última semana del curso es el examen. Entonces, la semana del examen es solamente el examen, no tenemos lecciones, ¿verdad? Lo que se hace es que, bueno, yo les mando el examen el martes en la tarde y pues tienen chance más o menos hasta el miércoles, bueno, no, tienen chance todo el miércoles de enviármelo resuelto. ¿Cómo me lo envían? Bueno, como gusten. Si tienen pues la posibilidad de compu en compu, si lo quieren hacer a mano, lo hacen a mano y me mandan fotos, ¿verdad? Ya eso pues queda a decisión de ustedes y a las posibilidades que tengan, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Bueno, algunos cursos van a tener quizzes, tareas, ¿verdad? Y pues yo les avisaré con tiempo, obviamente, cuando sean. Este curso no tiene, este solo las dos clases lectivas y el examen al final. Em, con Con las clases, ¿verdad? Al final de cada clase les pido que por favor me envíen notas de clase. ¿Qué son notas de clase? Bueno, no es que me transcriban toda la presentación y me la manden porque para eso yo les envío las presentaciones al final de la lección, sino que hagan como algún tipo de resumen donde me digan, bueno, hoy vimos tal y tal cosa, aprendí X y Y cosa. A veces yo menciono algunos puntos o datos relevantes, ¿verdad? Que no vienen en la presentación, sino que ahí les comento, pues entonces ojalá que tomen nota de ese tipo de cosas. La participación, ¿verdad? Ojalá pregunten, participen, cuestionen, aporten comentarios, lo que sea para que sea no tan aburrido, ¿verdad? Porque a veces cuando es así virtual es un poco más difícil que mantener la concentración, ¿verdad? Entonces, para que no sea tan solo yo hablando y listo. Entonces, ojalá que participen bastante, lo que tengan dudas me preguntan y con gusto les aclaro. ¿Qué más? Vamos a ver. Pues creo que solamente si me acuerdo de algo más, ahí les iré comentando. No sé si alguien tiene alguna duda de los compañeros nuevos o bueno, de los viejitos también. ¿Alguna duda respecto al curso o algo que quieran saber? Yo, sí, buenas noches. Lo Hola. de la,
Lo de la nota de clase que hay que enviar, se envía por ¿qué medio? ¿WhatsApp o A Moodle? mi WhatsApp, sí, por favor, me lo envían a mi WhatsApp si quieren hacerlo como, vamos a ver, lo ideal es que lo hagan pues mientras yo voy dando la clase, ¿verdad? No que sea como un trabajo extra, pero a veces la gente, no sé, les gusta ver las clases de nuevo y entonces yo les doy tiempo de que me lo envíen antes de la siguiente clase, o sea, antes del otro martes. Pero si fuese el caso que lo quieren hacer, no sé, transcribirlo en compu o como gusten. Pero bueno, si lo hacen a mano, entonces toman fotos, me lo mandan. Si lo quieren hacer un documento Word también, presentación PowerPoint, como quieran. Con eso sí no tengo problema. La idea es que, bueno, que lo hagan de alguna forma en la que a ustedes les sirva y para repasar y que les quede ahí como tipo resumen, ¿verdad? Entonces sí, me lo envían a mi WhatsApp, por favor. ¿Alguien más con alguna duda? ¿O todo está claro? Profe, bueno, yo sé que soy de las viejas. Ahora cuando dijo lo de la práctica, ¿verdad que uno tiene que pagar una póliza a la hora de ir a hacer la práctica en cualquier farmacia? Mm, que yo sepa, no, pero la verdad no manejo esa información porque ya como eso de la práctica, además que todo con los DITEC, no sé por qué lo dices, ¿te dijeron algo de eso? Vieras que el otro día pregunté y me dijeron que sí. Bueno, igual la póliza no vale mucho, vale como 10,000 colones, pero sí a un par de farmacias que pregunté me dijeron que tenía que pagar una póliza. Bueno, fue Y, la y, farmacia. aparte, y aparte de eso me dijeron que también tengo que llevar una carta como del instituto también. Ajá, sí, eso sí, cuando ya terminan, eso sí se los da los DITEC, les dan como un tipo de comprobante, ¿verdad? Una carta en donde sí hace constar que sí ustedes están haciendo el técnico, etcétera, etcétera. Sí, eso de la carta sí es cierto, eso es nada más de hablar con ellos y ellos se lo hacen llegar. Eso de la póliza y la verdad no sabía. Me imagino que también depende mucho de la farmacia, ¿verdad? Yo creo que no en todos lados lo piden porque, como te digo, nunca había escuchado eso, pero puede ser que sí algunas farmacias lo pidan como requisito, ¿verdad? Tal vez como ir por cualquier cosa, ellos curarse en salud, como dicen. Pero lo de la carta sí sería con los DITEC. Ya Ok, cuando súper, profe. terminas. Ujú, perfecto. Eh, estaríamos, chicos, nadie más con dudas. Bueno, ahí cualquier cosa, si se acuerdan de algo, me interrumpen ahí. Entonces, el curso de estas próximas semanas sería, o se conoce como salud sexual y reproductiva, ¿verdad? Entonces, como les mencioné hace un ratito, consta de 3 semanas, ¿verdad? Dos teóricas y la tercera que sería la evaluación final. El tema o lo que vamos a ver hoy es más que todo eh, la parte de anatomía, más que todo, anatomía de lo que es el sistema reproductor, tanto femenino como masculino, ¿verdad? Como cuál es la función de cada una de sus partes. La otra semana ya vamos a hablar un poco de algunas de las enfermedades o padecimientos que se pueden dar en este tipo de lugares, en este tipo de sistemas, ¿ok? Entonces, la clase hoy es corta en realidad, pero vamos a ir viéndola ahí. Bueno, vamos a iniciar con el sistema reproductor masculino, ¿verdad? Em, Se habla que uno, o bueno, el principal órgano de este sistema van a ser lo que se conoce como los testículos, ¿verdad? O también conocidos como gónadas masculinas.
En este órgano vamos a tener dos funciones, la endocrina y la exocrina, ¿verdad? Cuando hablamos de la función endocrina, nos referimos a la producción de testosterona. Y cuando hablamos de la función exocrina, hablamos de la producción de espermatozoides. O sea, en los testículos vamos a tener la producción de estas dos hormonas que, bueno, pues sabemos que son bastante importantes en los hombres. Cada testículo va a tener un tamaño aproximado como el de una ciruela, ¿verdad? Más o menos por ahí anda el tamaño de estos. Mide más o menos unos 4 centímetros de largo y unos 2.5 centímetros de ancho. Obviamente aquí habla un aproximado, no es que todos van a ser igual, ¿verdad? Entonces, bueno, todo esto sería lo que conocemos como testículos, ¿verdad? Ya ahí vamos a ir viendo que tiene varias partes que lo conforman. Por ejemplo, tenemos lo que es el epidimo. El epidimo es como este cablecito que se ve aquí en todo esto, ¿verdad? Se habla que tiene como una forma de taza y que mide más o menos unos 6 metros de longitud. Entonces es todo este cablecito aquí rojo que se ve por aquí y que sí es bastante largo si ya se llegara a extender. Va a cubrir lo que es la parte superior del testículo, ¿verdad? Toda esta parte de acá. Y también en la parte trasera, o sea, esta parte de aquí. Eh, Aquí, en este cablecito, es donde se van a almacenar temporalmente los espermatozoides inmaduros que se conocen, ¿verdad? Esto mientras que eh, estos espermatozoides llegan del testículo, ¿verdad? Y se almacenan ahí momentáneamente, ¿verdad? Cuando el hombre pues es estimulado sexualmente y tiene lo que conocemos como una eyaculación, entonces de este cablecito que ya dijimos que se llama epídimo, se va a contraer, ¿verdad? Así un tipo de contracciones y va a expulsar los espermatozoides que teníamos ahí almacenados temporalmente a lo que es el conducto deferente, ¿verdad? Que sería este que vemos acá, que es como un poco más gruesito. Entonces, en toda esta área de aquí, en todo esto, tenemos lo que son los espermatozoides almacenados ahí. Mientras tanto, el hombre pues tiene una eyaculación y estos cablecitos se contraen y expulsan el esperma o los espermatozoides por lo que es el conducto deferente, ¿verdad? Que es este que vemos por acá. Eh, de ahí, este conducto deferente, que es el que acabamos de ver, este aquí que vimos en la imagen anterior, va a ir desde pues el epídimo, ¿verdad? Que vimos acá, se arquea por encima de la parte superior de lo que es la vejiga, esta cosa de acá que vemos por aquí, esto que tiene como forma de embudo, esa es la vejiga y pasa por ahí, ¿verdad? Hasta que llega a el conducto eyaculador, que sería este que vemos por acá, que finalmente es el que va a expulsar el semen fuera del pene, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver eso. El conducto deferente, ¿verdad? Entonces va a ser, como ya vimos, el que va a transportar de los lugares del almacenamiento de los espermatozoides que dijimos que está en el epidemo, él va a ser el encargado de transportarlos hasta el conducto eyaculador, ¿verdad?
Después, otra de las partes que tenemos por ahí va a ser la uretra. La uretra es esta que tenemos por acá. Bueno, van a ver, bueno, es una sola uretra, pero dependiendo de la posición o en donde la estemos viendo, va a tener diferentes nombres. Esto es simplemente como para identificarlo más fácilmente cuál es su ubicación, pero todo el conducto es el mismo, ¿verdad? No es que tenemos una uretra prostática, una uretra membranosa, una uretra esponjosa, ¿verdad? No, es la misma uretra, pero según el lugar en donde esté ubicada, le llamamos de un nombre diferente. Por ejemplo, tenemos la uretra prostática, una de las zonas de la uretra es la uretra prostática, que bueno, como bien lo dice su nombre, va a estar en la próstata. Esa va a ser esta que vemos por acá, la uretra prostática, va a estar acá, va a ser este conductito de aquí. Después tenemos lo que es la uretra membranosa, que esa va a ser, vamos a ver qué se me hizo. Aquí va a ser esta que está aquí más abajito. Ya fuera de la próstata vamos a tener lo que es la uretra membranosa, perdón, que sería este pedacito de acá. Y finalmente vamos a tener lo que es la uretra esponjosa o también se le conoce como uretra peneada, ¿verdad? Su nombre es más que todo por el hecho de que está o es el sector o el pedacito de uretra que está en el pene, ¿verdad? Entonces sería este conducto que tenemos por acá. Aquí la tenemos. Em, Esta uretra va a transportar tanto la orina como el esperma hacia el exterior del cuerpo. Entonces no quiere decir que por este conducto sale solo esperma o sale solo orina, es verdad, no, sino que se va a utilizar para ambas funciones. Nada más y tener claro que nunca van a pasar al mismo tiempo, ¿verdad? Es imposible, anatómicamente imposible, que la orina y el esperma pueda pasar al mismo tiempo. No se puede. Entonces, cuando un hombre eyacula, el esperma que teníamos en el conducto deferente, ¿verdad? Que teníamos primero, bueno, dijimos que en el epidimo, después pasó al conducto eferente y luego pasa al conducto eyaculador. Entonces, cuando este persona, bueno, este hombre tiene una eyaculación, el esperma va a entrar en lo que es la uretra prostática desde los conductos eyaculadores, ¿verdad? Que ya vimos que era este que estaba por aquí, va a entrar a lo que es la uretra prostática, que ya hablamos que es este conducto de acá. Y el esfínter de la uretra o de la vejiga, que sería esta que tenemos por acá, se contrae, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que es imposible decir o ver que el semen y la orina salgan al mismo tiempo. No se puede, porque en el momento que el, el esperma llega a lo que es la uretra aquí, prostática, este esfínter, el esfínter de la vejiga, se contrae de una vez. Entonces no permite que los orines salgan. Después tenemos otra parte que son las vesículas seminales. Estas se colocan en la base de la vejiga. Entonces vamos a ver dónde están. Vesículas seminales, aquí está. Es como esta vainiquita que se ve por aquí. Tiene como forma de vainica. Esas vesículas seminales
producen alrededor de un 60% de lo que es el líquido seminal, ¿verdad? Estas tienen como una, denme un segundo. Tienen o las dos pasan por el mismo lado del conducto eyaculador. Como les estaba diciendo, tiene un aspecto como amarillento, ¿verdad? Tiene mucha fructosa o azúcar en lo que es su composición. También tiene mucha vitamina C, prostaglandinas y ayuda a que otras sustancias no, más bien, perdón, también está compuesto de otras sustancias. El conducto de la vesícula seminal, que ya vimos que es esta como iniquita que está por aquí, se va a unir a lo que es el conducto deferente, que ya vimos que era este largote que teníamos por acá. Se unen estos dos y se da el paso o forman lo que es el conducto eyaculador, que es este que tenemos acá. Así, de esta forma, es que el líquido seminal y el esperma se unen, ¿verdad? Y van a salir juntos eh, luego de que haya una eyaculación. Después tenemos la próstata. La próstata también se habla mucho y los hombres tienen o deberían de tener mucho cuidado, ¿verdad? Por todo lo del tema del cáncer de próstata. Esta tiene forma circular y está por debajo de la vejiga. Entonces dijimos que es esta que tenemos por acá. Durante la eyaculación, em, el líquido entra en lo que es la uretra a través de varios conductos pequeños. Como la próstata está ubicada casi que en el ano o muy cerca de este, por eso es que el examen, este que casi a ningún hombre le gusta hacerse, el de tacto rectal, por eso es que muchas veces se ve alterado, ¿verdad? ¿Qué más viene acá? Ahí. Entonces, sí, por la ubicación que tiene la próstata, es por eso que se realiza de esta forma, ¿verdad? Utilizando o palpando, tocando lo que es la próstata por medio del ano, ver si tiene una forma o un tamaño normal o si tiene algún defecto por ahí que esté más grande de la cuenta o así. Vamos a ver qué más. Ya hablando como en la parte más externa, tenemos lo que es el escroto, ¿verdad? Que es como una bolsita que recubre lo que son los testículos y también vamos a tener lo que es el pene como tal. Entonces, como les decía, el escroto va a ser como un saquito de piel, ¿verdad? Que va a colgar por fuera, em, entre las piernas y la base del pene. Este le va a proporcionar a los testículos una temperatura menor que la que ya tenemos, pues normalmente, más o menos unos 3 grados menos, ¿verdad? Porque los espermatozoides necesitan estar en ciertas condiciones, ni muy caliente ni muy frío,
para poder sobrevivir, ¿verdad? Entonces, los testículos se encargan de si la temperatura está muy alta, disminuirla un poquito. Y caso contrario, más bien cuando la temperatura es muy baja, está haciendo mucho frío, los testículos lo que hacen es como encogerse. No sé si ustedes han visto o les han dicho que, por ejemplo, cuando está haciendo mucho frío, los testículos reducen bastante su tamaño, se hacen como más pequeñitos. Eso es porque el escroto está tratando de mantener el calor corporal. Entonces, ¿qué hace? Sí, sí, profe. Bueno, yo tengo un hijo varón, entonces sí, sí he Ajá, visto. sí, sí, sí. Entonces, como lo que hacen es como encogerse para que los testículos estén como más cerca de lo que es la piel, ¿verdad? Porque normalmente está como ahí, como guindando, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Entonces se encoge para que esté más cerca y así poder mantener lo que es la temperatura, ¿verdad? Más que todo es para que la esperma y los espermatozoides que tienen ahí, pues no se mueran, ¿verdad? Entonces, básicamente por eso es que cuando hay temperaturas menores, los testículos se ven un poco más pequeñitos, ¿verdad? Es por eso, porque se encogen para poder mantener lo que es la temperatura corporal. Em, bueno, anatómicamente hablando, básicamente la forma del pene está diseñada o está hecha para poder introducir ese esperma en lo que es el sistema reproductor femenino, ¿verdad? O la vagina. Em, Está lo del ya no dije nada, prepucio de los hombres, ¿verdad? Que eso normalmente se retira, es como una pielcita, un pellejito, ¿verdad? Que recubre lo que es el glande, que normalmente cuando los bebés están pequeñitos se les quita, ¿verdad? Se les corre para atrás. Bueno, las mamás los mandan como cuando los están bañando o así, que les hagan lo que es el escroto y todo eso perdón, lo que es el, el glande, ¿verdad? Y todo eso que se lo descubran, que se le corran la pielcita para atrás para que no tengan eso ahí. Pero bueno, en algunas ocasiones también hay una cosa, un procedimiento que se llama circuncisión, ¿verdad? Que es como una pequeña cirugía y que le hacen. Pero bueno, en muchas ocasiones no es necesario este punto, pues, solo como que la mamá lo haga ahí mientras lo vayan, a veces es suficiente. Eh, Internamente, ¿verdad? La uretra esponjosa, que ya vimos cuál era, que estaba aquí en la parte del pene, que también dijimos que se llama uretra peneada, precisamente por eso, porque está en el pene. Entonces, esta uretra resulta que está rodeada de tres áreas alargadas de tejido eréctil, ¿verdad? Entonces, ese tejido que tenemos por ahí es el que se va a llenar de sangre, ¿verdad? Sabemos que cuando un hombre tiene una erección es simplemente que el pene se llena de sangre, ¿verdad? Entonces, estas tres áreas de tejido que tenemos, bueno, que tienen los hombres ahí, se llena de sangre, entonces el pene se pone rígido, aumenta de tamaño, ¿verdad? Y esto hace posible que haya una penetración y eventualmente que el esperma salga, si hay embarazo, etcétera, ¿verdad? Em, Luego tenemos lo que es como, eh, vamos a ver cómo les explico esto. Esto es como muy biología, ¿verdad? Muy fisiología
Entonces no vamos a entrar en muchos detalles, pero básicamente es el proceso que se da para poder conseguir un espermatozoide, o sea, cómo se producen los espermatozoides. Entonces, tenemos lo que se le conoce como un espermatogonio, ¿verdad? Que es como la primera célula o la célula precursora que también se le conoce. Entonces, este espermatogonio resulta que entra un proceso que se llama mitosis, ¿verdad? La mitosis es cuando de una célula se divide y adquirimos dos células, ¿verdad? Entonces tenemos estas dos células bueno, normalmente una empieza a crecer, entra en un proceso que se llama profase de la meiosis 1. Después este mismo se parte en dos mediante un proceso que se llama igual meiosis 1. De ahí va a salir lo que es, bueno, el espermatocito primario, que era el que teníamos, y van a salir dos espermatocitos secundarios. Estos dos espermatocitos secundarios empiezan o entran en un proceso que se llama meiosis 2, en el cual vamos a tener lo que conocemos como espermátidas tempranas, que posteriormente, mediante un proceso que se llama espermologénesis, em, ya vamos a adquirir o vamos a tener lo que son los espermatozoides, ¿verdad? Que se ven como, bueno, aquí parecen eh, como un renacuajo de esos, ¿verdad? Con su colilla y sus como aletillas. Entonces, básicamente es que, bueno, tenemos, así en resumidas cuentas, tenemos un espermatogonio que entra en mitosis. De aquí vamos a tener dos células, de las cuales una empieza a crecer y entra en un proceso que se llama em, meiosis 1. Después otra vez entra en meiosis, se obtienen dos, otra vez entra en meiosis, pero esta vez dos. em, y ya posteriormente a esto se crea lo que son los espermatozoides. Tenemos la testo, que como les dije antes, ¿verdad? Es de las hormonas más importantes en hombres. Y vimos que se producía en los testículos, ¿verdad? Esto normalmente ocurre o se ve con mayor cantidad o frecuencia cuando estamos en la pubertad, ¿verdad? Entonces, conforme la hormona folículo estimulante, que sería esta FSH, estimula lo que son los tóbulos seminíferos para que produzcan espermatozoides. Entonces, em, l- esto pasa en lo que cuando es la pubertad, ¿verdad? Empieza a haber más cantidad de testo. La testo, en caso de los hombres, pues se produce constantemente o continuamente o a lo largo de la vida del hombre, ¿verdad? Obviamente va a haber ocasiones en las que hay una mayor producción o menor producción, pero a modo general es continuo, ¿verdad? No es como las mujeres que hasta cierto punto, hasta cierta edad, dejamos de ovular y ya dejamos de ser fértiles, ¿verdad? En el caso de los hombres es para siempre prácticamente. Em, bueno, en la adolescencia, ¿verdad? Es donde se va a dar como un aumento de la producción o de los niveles de testo. Em,
van a empezar a crecer de tamaño, ¿verdad? Lo que son los órganos reproductores. También van a empezar a aparecer algunas otras características sexuales secundarias, ¿verdad? Se da, por ejemplo, una mayor cantidad de producción de pelos, ¿verdad? La voz empieza a cambiar. Todo esto va de la mano con el aumento de producción de testo cuando estamos en la pubertad. Ok, eso con el reproductor masculino. No sé si tienen alguna duda hasta el momento, comentario de algo. Yo soy bien profe. Todo claro. Entonces, Hola, hola. bueno, yo soy nueva, entré hoy Ajá, apenas. mucho Sí, gusto. mucho gusto. Yo también me llamo Daniela. Ah, bueno, somos tocayas. Sí, bueno, profe, con respecto a ese tema que estamos hablando de, ok, la testosterona es la que produce la barba y todo ese tema, ¿verdad? Ajá. ¿Y qué pasa porque he conocido mujeres que echan barba, incluso voz así como de hombre? ¿Qué pasa con esas mujeres? ¿Es porque tienen hormonas de ese tipo? Sí, digamos, todas las mujeres tenemos testo también, producimos testosterona, obviamente en una cantidad muchísimo menor que un hombre, pero sí, las mujeres también producimos testo. Cuando esto pasa es obviamente porque hay algún descontrol hormonal, entonces sí, se da una sobreproducción o una producción mayor, ¿verdad? Que puede ser la testo. Y si haces, bueno, ya sea pues por un descontrol hormonal o que se haga también al propio, ¿verdad? Cuando están estos procesos de cambio de género y todo eso, y lo que se inyectan las mujeres que quieren ser hombres es testosterona. Entonces, por eso ya empiezan a producir más vello de la cuenta, les empieza a cambiar la voz y todo esto. Pero sí, en mujeres que no es con intención, es probablemente porque hay algún descontrol hormonal, a veces por la tiroides o este tipo de cosas, es común que esas características aparezcan. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Con gusto. Em, ok, entonces, si quieren, damos un receso de unos 15 minutos, unos a las 7:30, y seguimos viendo la otra parte que sería la parte de femenina, ¿verdad? De los sistemas reproductor femenino, en este caso. Ok, entonces vayan al baño, cómense algo, lo que ocupen, y volvemos a las 7:30. ¿De acuerdo?
Listo, chicos, volvemos. Entonces, quedamos en la otra parte de la presentación que sería la parte femenina, ¿verdad? Entonces, em, esto es un ovario, ¿verdad? Básicamente. Vamos a ver que dentro del ovario tenemos como unos saquitos que se le conocen como folículos ováricos, ¿verdad? Que dependiendo de eh, la fase en la que estemos de nuestro ciclo menstrual, pues este folículo va a estar de diferentes tamaños, ¿verdad? Entonces, cada folículo va a tener lo que conocemos como un óvulo inmaduro, ¿verdad? Cuando el óvulo está inmaduro, se le conoce como... Aquí este sería básicamente cómo se ve un ovocito o el folículo primario, ¿verdad? Em, a medida que este óvulo o ovocito se va desarrollando, ¿verdad? Va creciendo conforme vamos avanzando en nuestro ciclo menstrual, se empieza a madurar, ¿verdad? Este ovocito empieza a madurar dentro del folículo, aumenta su tamaño y el folículo, ¿verdad? Aquí vemos, bueno, el folículo primario, aquí vemos ya los folículos donde va en crecimiento y se empieza a llenar de un líquido que se le conoce como antro, ¿verdad? Que sería básicamente esto que se ve aquí como blanco. Ese sería lo que conocemos como antro. En esta etapa ya el folículo está maduro, ¿verdad? Ya el ovocito está maduro y está listo para ser expulsado del ovario, que es lo que conocemos como ovulación, ¿verdad? Cuando decimos que estoy ovulando es porque está pasando este proceso dentro de nuestro ovario, ¿verdad? Entonces ya una vez que el ovocito está listo, ya creció, ya está bien formado, es que nosotros lo expulsamos y es ahí donde ya se conoce como el proceso de ovulación, como les decía. Y este folículo que ya quedó, o sea, ya se abrió, ya salió el ovocito, se transforma en una estructura que se le conoce como cuerpo lúteo. ¿Verdad? Que al final esto lo que pasa es que se degenera, ¿verdad? Se destruye, se absorbe y nuevamente al siguiente mes, ¿verdad? Empezamos otra vez con este mismo proceso del folículo primario, el ovocito va creciendo hasta que se expulsa y se genera el proceso de ovulación, ¿verdad? Así sucesivamente todos los meses hasta que lleguemos pues a la menopausia, ¿verdad? Tenemos las trompas de falopio, ¿verdad? Que ahí es donde se va a recibir el ovocito eh, y ahí es donde puede ocurrir, en dado caso, lo que conocemos como fertilización, ¿verdad? Que sería cuando eh, si el ovocito o el óvulo se logra unir a un espermatozoide. Esta fertilización ocurriría en las trompas de falopio. Cada trompa de falopio mide más o menos unos 10 centímetros de longitud, ¿verdad? Y va a ir más o menos desde lo que es el ovario hasta la parte superior del útero, ¿verdad? Entonces, em, ya una vez que si se da ¿cómo se llama? La fecundación o fertilización, esto va a viajar a lo que es el útero, ¿verdad? Que ahí es donde se va a dar eh, la, como la formación o el crecimiento del bebé, ¿verdad? Sí es importante que el ovocito es viable o es fértil, por decirlo de alguna forma,
Solo 24 horas después de la ovulación. Entonces vean que en serio para quedar embarazada tienen que pasar un montón de cosas al mismo tiempo para que se logre dar ese embarazo. O sea, solo 24 horas es viable ese ovocito una vez de que se da lo que es el proceso de ovulación, ¿verdad? Si en esas 24 horas no es fertilizado, pues se va a expulsar en forma de menstruación, ¿verdad? Como les decía, tenemos el útero. Este va a estar ubicado entre lo que es la vejiga y el recto. Es un órgano hueco que, como les estaba diciendo, funciona para recibir lo que es el óvulo fertilizado, ¿verdad? Entonces, una vez que ocurre el proceso de fertilización, que el óvulo se encuentra con el espermatozoide, migran a lo que es el útero en donde se va a implantar, ¿verdad? En una mujer que nunca haya estado embarazada, el útero tiene un tamaño más o menos como el de una pera, ¿verdad? Obviamente ya cuando hay embarazos de por medio, esto puede cambiar. Em, el útero tiene una pared gruesa que está compuesta por tres capas, ¿verdad? Tenemos la capa interior o cosa, que es lo que se conoce como el endometrio. Em, si ocurre una fertilización, este endometrio se queda ahí, ¿verdad? Y ayuda al desarrollo del bebé. Si la mujer no queda embarazada, este endometrio se desprende, ¿verdad? Normalmente cada 28 días, ¿verdad? Es lo que dura el ciclo de una mujer. A veces más, a veces menos, va a depender de cada una. Y una vez que prende, ¿verdad? Es lo que conocemos como menstruación. Después tenemos lo que es la vagina, ¿verdad? Esto es un tubo de paredes finas que miden más o menos de unos 8 a 10 centímetros. Se encuentra entre la vejiga y el recto y se extiende desde el cervix, que sería esta parte de acá arriba, hasta el exterior del cuerpo, ¿verdad? El extremo más distal está cerrado por un pliegue que se llama himen, que en buena teoría es lo que se rompe cuando la mujer tiene por primera vez relaciones sexuales, ¿verdad? Es como una telita que está recubriendo o, sí, como tapando, ¿verdad? Ahí. Y una vez que se da la penetración, eso se rompe. Después tenemos el monte de Venus o pubis, ¿verdad? Que es más o menos como la parte de arriba de la vagina. En la pubertad, pues empieza a crecer vello en estas zonas. Em, Después de ahí se extienden o nacen dos pliegues, ¿verdad? Que conocemos como labios mayores, que serían los de la parte más externa, y los labios menores, que serían los de la parte más interna, ¿verdad? Vamos a ver qué más. Bueno, tenemos aquí lo que conocemos como clítoris, ¿verdad? Esta parte acá. Es la parte más sensible que tiene la mujer y corresponde como a un pene pequeñito, más o menos. De hecho, como lo que hablábamos antes de descontroles hormonales o la terapia de reemplazo hormonal, ¿verdad? En caso de personas trans y eso, en mujeres, si se empiezan a inyectar testo, este clítoris crece y muchas veces se hace como, o sea, jamás les voy a decir que se hace como de tamaño de un pene, ¿verdad? Porque no,
pero sí crece bastante su tamaño, o sea, puede verse como un mini pene, ¿verdad? Eh, por el hecho de que, por el hecho del descontrol hormonal y de la testosterona. Aquí hay un esquema similar al que vimos al de la testosterona, ¿verdad? Aquí básicamente vamos a ver, em, los hombres producen testo desde el día cero, ¿verdad? Siempre están produciendo testosterona desde el que está en la panza. En la pubertad se da un pico, ¿verdad? Se da un pico de producción de testo y aumenta la cantidad. En las mujeres no siempre están ovulando, ¿verdad? En, es hasta cierta edad, ¿verdad? Normalmente en la pubertad es que se empieza a dar este proceso. Entonces, antes del nacimiento vamos a tener, bueno, lo que conocemos como la ovogonia, ¿verdad? Esta, al igual que como vimos antes, va a pasar por un proceso de mitosis en donde se va a producir un ovocito primario. eh, y este ovocito primario se ve detenido, ¿verdad? Se transforma en un folículo primario que fue el que vimos en la primera imagen, en esto, ¿verdad? Eso pasa antes de que la mujer nazca. En el momento que se define que es una mujer, ahí para, digamos, ahí para el proceso. Cuando la mujer ya llega a su edad reproductiva, que normalmente, bueno, eso va a depender mucho igual de cada mujer, pero normalmente anda entre los 11 10 de 10 a 12 años, ¿verdad? Que ya las mujeres empiezan a menstruar, entonces ahí empieza este proceso, ¿verdad? De ovulación. Antes de eso, digamos que nos quedamos detenidos en esta parte del folículo primario varios años, más o menos unos 11 años, como les decía, hasta que ya entramos en la parte de la pubertad y la mujer empieza a menstruar y por ende a ovular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ciclo menstrual, vemos que se divide como en varias fases. Tenemos, por ejemplo, la fase menstrual que va del día 1 al 5. En este intervalo, la capa funcional de recubrimiento del endometrio está separándose de la pared uterina, ¿verdad? Entonces, lo que quiere decir aquí es que es la parte de la menstruación, ¿verdad? Donde estamos menstruando. Normalmente la menstruación en una persona normal va a durar de unos 3 a 5 días. Hay mujeres que duran más, mujeres que duran menos, ¿verdad? Vaya a depender. Más o menos la pérdida de sangre anda entre unos 50 a 150 mililitros totales, ¿verdad? Más o menos un cuarto de taza, media taza. eh, Igual esto va a depender. Hay mujeres que menstruan muchísimo, hay mujeres que casi no les viene nada. En el momento que llegamos al día 5, los folículos ováricos empiezan a producir estrógenos, ¿verdad? Entonces llegaríamos a lo que se conoce como la fase proliferativa. Entonces, en este momento, los niveles de estrógenos empiezan a aumentar, los folículos empiezan a crecer, ¿verdad? Como les enseñé antes en la primera imagen. Em, y también en la parte del endometrio, de la sangre, ¿verdad? Que ya se desprendió, salió, empieza a aumentar. Eh, Vamos a ver, después tenemos del día 15 al 28, en donde más bien la progesterona es la que va a ir en aumento. Y, y se aumenta todavía más lo que es la cantidad de sangre,
ya que se está preparando para nuevamente entrar en la fase menstrual, ¿verdad? Entonces, más o menos aquí vienen unos esquemillas de cómo se ve la concentración de hormonas versus el tiempo, los estrógenos y la progesterona también versus el tiempo, ¿verdad? Dijimos que primero se da una producción mayor de estrógenos, ya en la fase secretora más bien hay aumento de progesterona eh, en el ciclo. Aquí vemos una imagen de lo que vimos en la primera, ¿verdad? Donde tenemos el folículo primario, en donde va aumentando su tamaño hasta que llega a la ovulación y el óvulo sale y después entramos en lo que es la fase del cuerpo lúteo, ¿verdad? Aquí se ven más o menos como la capa del endometrio, en donde va aumentando, ¿verdad? También conforme nos vamos acercando al día 28, que es en donde se ve lo que es la menstruación normalmente. Después tenemos por aquí algunos métodos de anticoncepción. Bueno, sabemos que el único método 100% efectivo va a ser la abstinencia, pero bueno, esto no es un método real prácticamente, ¿verdad? Después de ahí, pues tenemos lo que es la esterilización, la ligadura de las trompas en caso de mujeres o vasectomía en caso de hombres. También tenemos los dispositivos intrauterinos. También tenemos los preservativos, ¿verdad? Condón, tanto femenino como masculino. Tenemos el método anticonceptivo del coito interrumpido, que es, bueno, que el hombre saca el pene antes de que se dé la eyaculación. Lo que se conoce como el ritmo, que es básicamente que, bueno, esto se puede hacer en mujeres como que tengan un ciclo menstrual muy exacto. Entonces, pueden ir como llevando la cuenta de cuáles días están fértiles, cuáles días no están fértiles, ¿verdad? Pero igual eso es muy riesgoso. Em, entonces, básicamente lo que van a hacer los anticonceptivos es que evitan lo que es la estimulación de la hormona folículo estimulante, ¿verdad? Entonces, este pico que vimos aquí, no, o sea, los estrógenos en esta parte, en la fase proliferativa, ella evita que haya una estimulación de los niveles de estrógeno, ¿verdad? Entonces, al evitar que se dé este pico, estos picos que vemos acá, si se evita eso, no hay ovulación, ¿verdad? Entonces, al haber ausencia de la hormona folículo estimulante, los folículos no maduran, ¿verdad? No pasa. Vamos a ver con la imagen. ¿Verdad? Aquí tenemos el folículo, ¿verdad? Entonces, al no haber esta producción de hormona de folículo estimulante, entonces este proceso que tenemos acá de la ovulación no se da. Entonces, básicamente queda aquí y de ahí no pasa. A ver. Entonces, los folículos no maduran, como les estaba diciendo, y por ende no hay ovulación, ¿verdad? Em, y también, aparte de que no hay ovulación, también tornan el moco cervical, el moco que nosotros ya naturalmente producimos a nivel de vagina, lo hace como más espeso, por decirlo de alguna forma. Entonces también el paso de los espermatozoides es mucho más complicado, ¿verdad? Se quedan como pegados, para decirlo de alguna manera.
Como todo, ¿verdad? Tiene pues sus beneficios y sus no tan beneficios. Dentro de sus beneficios, bueno, tenemos menos cólicos, menos sangrados, el ciclo menstrual se vuelve más regular, ¿verdad? Ya uno sabe que al terminar las pastillas de fijo le tiene que venir la menstruación, menos incidencia de anemia, ¿verdad? Hay mujeres que el sangrado es exagerado hasta el punto que les puede dar anemia, se puede disminuir el acné en algunos casos, ¿verdad? Si fuese acné por algún descontrol hormonal, pues puede ayudar a reducirlo. eh, Menor incidencia de embarazos ectópicos y menor infección de enfermedad pélvica. Algunos de los riesgos, bueno, al inicio, más que todo pasa que pueden haber sangrados intercurrentes o sangrados intermenstruales que le conoce uno, que es básicamente que entre regla y regla, entre menstruación y menstruación, hay un sangrado por ahí. Pero eso casi siempre pasa como al inicio. Cuando su cuerpo se está adaptando, puede ser que le venga algún tipo de sangrado antes de la cuenta. Sensibilidad mamaria, pero bueno, eso ya es parte de lo que conocemos como síndrome premenstrual, ¿verdad? Ya sea con o sin pastillas, siempre puede pasar. Riesgo de trombosis, infartos. Esto, pues bueno, cualquiera está sujeta a, pero hay algunos factores que pueden aumentar el riesgo de esto. Por ejemplo, si son mujeres mayores de 40 años, si son mujeres fumadoras, si son mujeres obesas, ¿verdad? Todo esto pues eh, favorece o pues, hace que aumenten las posibilidades de un posible trombo o infarto. Y bueno, como ya sabemos, estos métodos anticonceptivos no me van a proteger de enfermedades de transmisión sexual, ¿verdad? El único que nos protege de este tipo de cosas sería el condón. Cuando hablamos de anticoncepción hormonal, vamos a tener los anticonceptivos orales, los anticonceptivos transdérmicos, que serían, por ejemplo, vamos a ver, como estos de acá, lo que es el implante y eso. Bueno, no, más bien, esto sería el implante, los transdérmicos serían como los parches, las anticonceptivos vaginales, por ejemplo, lo que es, em, ay, ¿cómo se conoce esto? Bueno, Nuvaring es como una de las marcas, pero no recuerdo bien, el anillo, perdón, ajá, los anillos vaginales son otro tipo de método anticonceptivo hormonal. Los inyectables, ¿verdad? Que inyectables tenemos tanto la presentación de mensual como la presentación de cada 3 meses. Implantes que ya les mencioné y también tenemos lo que se conoce como anticonceptivos de emergencia, ¿verdad? Que ya ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿quiénes no deberían de usar anticonceptivos? Como les mencionaba antes, las mujeres que fuman, el riesgo de subir un trombo o infarto es muy alto si se consumen anticonceptivos y fuman. Mujeres que ya en algún momento hayan presentado coágulos, ¿verdad? También deberían de evitarse. Mujeres que sufran migrañas sin control, ¿verdad? Muy, muy fuertes, ya que pueden haber descontroles hormonales que empeoren la situación. Mujeres con enfermedades cardiovasculares severas, mujeres con presión alta, con antecedentes de embolia, ¿verdad? Son personas o mujeres en específico que deberían de evitar este tipo de medicamentos. Em, a veces pueden interaccionar con algunos tratamientos
Por ejemplo, con anticonvulsivantes como es la fenitoína, la carbamazepina, los barbitúricos, ¿verdad? Cuando son este tipo de interacciones puede ser ya sea o que exacerbe el efecto de estos medicamentos o que más bien ellos inhiban un poco la efectividad de los anticonceptivos. Entonces, por ejemplo, con antibióticos, como son las penicilinas, tetraciclinas, hay que tener cuidado porque son antibióticos que disminuyen lo que es la efectividad de los anticonceptivos. Yo tengo una prima que planificaba y quedó embarazada porque tomó un antibiótico y le interaccionó con los anticonceptivos y le quitó efectividad, ¿verdad? Y quedó embarazada. También la hierba de San Juan es una planta que se debería de evitar en estos casos. La lamotrigina también o los inmunosupresores. Entonces, por ejemplo, si usted está tomando anticonceptivos y tiene que tomar algún antibiótico que esté en estas categorías, entonces lo que tiene que hacer es que durante el tiempo que está tomando el antibiótico, y yo le diría que por lo menos unos 15 a 22 días después, eh, utilizar condón, por ejemplo, o algún tipo de protección extra, ¿verdad? Por aquello de que haya alguna interacción entre medicamentos. Efectos adversos, bueno, puede ser la amenorrea, ¿verdad? Hay mucha gente que empieza a planificar y se les quita la menstruación completamente. Pueden haber mareos, aumento de peso, cambios en el estado de ánimo, sensibilidad mamaria anormal, ¿verdad? Que ya sea muchísima. Sangrado intermenstrual, ¿verdad? Lo que les decía antes, que bueno, esto a veces es más común al inicio de que están empezando con el método. Náuseas, dolores de cabeza, ¿verdad? Estos son como los más comunes. Eh, Vamos a ver. Bueno, estos como los están como clasificando. Jason, dime. Profe, tengo una pregunta. Claro, dime. En lo que tú acabas de decir de que las personas que se ponen anticonceptivos hormonales, digamos, cuando esas personas no pueden menstruar, ¿es siempre que tengan el anticonceptivo puesto o solamente por un tiempo? Em, digamos, a la gente que se le quita completamente la regla, dice usted. Sí, que se le baja completamente o si es Ajá. bueno o Pues no es malo, digamos. mal, obviamente es de Es, verlo, que es mientras tenga eso. normal. Ajá, es normal. Hay mujeres que hay muchos anticonceptivos que reducen el sangrado, ¿verdad? Es dentro de sus funciones, disminuir el sangrado. Entonces, si ya es una mujer que naturalmente le viene poco, puede ser que se lo quite del todo. No es malo, es como digo, un efecto secundario que va a pasar mientras la persona esté con anticonceptivos, ¿verdad? No quiere decir que si esta persona dejó de tomar anticonceptivos, nunca más le va a volver a venir la regla, ¿verdad? Eso es mientras se está consumiendo el medicamento, nada más. No sé si esa era la duda. Sí, esa era la duda, profe. Gracias. Ah, ok, con mucho gusto. Em, ajá, entonces aquí lo que están haciendo es como clasificándolos más que todo, que no están los anticonceptivos em, o más bien sí como los criterios para elegirlos, ¿verdad? Entonces tenemos los anticonceptivos orales, ¿verdad? Tenemos eh, los, los parches, los anillos vaginales. Si, si no quiere pues de ninguna de estas opciones, tenemos los inyectables. Tenemos también los anticonceptivos orales
de solo un componente que normalmente son progesterona. También tenemos los intramusculares, tenemos los subcutáneos, tenemos los implantes, ¿verdad? Como lo de la T de cobre o la mesijina o ese tipo de cosas, ¿verdad? Es más o menos una categoría. Entonces, ¿cómo se clasifica o cómo se elige un método anticonceptivo para una mujer, ¿verdad? Tenemos la categoría 1 y 2. Por ejemplo, la categoría 1 es que la mujer es completamente sana, no tiene ningún tipo de restricción, entonces se puede básicamente utilizar cualquier método anticonceptivo. La categoría 2 es básicamente que las ventajas de utilizar algún método anticonceptivo van a ser mayor que los riesgos que podrían haber, ¿verdad? Y luego tenemos la categoría 3 y 4, que es en donde la 3, los riesgos que pueden haber son generalmente un poco mayores que las ventajas. O ya la categoría 4 en donde tenemos alguna condición en donde el riesgo es eh, inaceptable, digamos. La condición de salud es inaceptable, no se puede de ninguna forma tomar el riesgo. Muchas veces la gente, o sea, le llega a uno pidiendo como, quiero algún método anticonceptivo, pero no quiero que me caiga mal, no quiero que me des, no quiero que me dé el otro. Y o sea, eso es imposible saberlo. Eso es de, como dicen, prueba y error, ¿verdad? Hay mujeres que las pastillas les caen súper bien, no pasa nada. Hay mujeres que más bien les caen súper pesadas. Hay mujeres que las inyecciones les va súper mal. Hay mujeres que las inyecciones les va súper bien. Hay mujeres que el cuerpo les rechaza el implante y no pueden utilizarlo, las mujeres, ¿verdad? Eso va a ser muy, muy relativo. Entonces, si alguien llega a uno pidiéndole algo que no le dé nada, di, no, yo no le puedo asegurar ni darle certeza, ¿verdad? De que las pastillas van a ser la mejor opción o que la inyección va a ser la mejor opción, ¿verdad? Si ustedes me preguntan a mí, criterio personal, ¿qué prefiero, pastillas o inyección? Bueno. Pienso que las pastillas son menos agresivas, ¿verdad? Si lo que quieres es como iniciar como método anticonceptivo, porque lo que pasa es con las inyecciones usted le está metiendo literalmente toda la carga hormonal de una vez, ¿verdad? Y más, sí, esa de 3 meses es muchísimo. Con las pastillas, bueno, sí, puede que dé pereza tomarse una pastilla todos los días, etcétera, pero digamos que es menos agresivo. Y ahorita vamos a ver que ahora hay, bueno, aquí vienen. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un montón de opciones de anticonceptivos orales, ¿verdad? Normalmente, como ven, tienen dos componentes. Ahora, eh, por ejemplo, la Ceracet, que dónde está aquí. La Ceracet solo tiene uno. Entonces, estos son anticonceptivos que se recomiendan en lactancia, por ejemplo. Son menos dañinos, quizás. Ahora también salió uno nuevo que ahí no está escrito porque es relativamente reciente, que se llama Slinda, que también solo tiene un componente, entonces es un anticonceptivo ideal para personas o mujeres mayores de 40 años. em, que es menos, por ejemplo, para las piernas, que muchas veces se hacen como muchas varices o vasitos, bueno, eso ayuda a que no se dé ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y también tenemos ahora, bueno, aquí vienen más ejemplos, y también tenemos ahora esta última, que es la Claira y bueno, Claira es la original, Beleza es un genérico. Con esta lo que pasa es que como ven,
Bueno, aquí viene como especificado cómo es cada comprimido. Entonces, tenemos 2 comprimidos que es solo estradiol en 3000 microgramos. Después tenemos 5 comprimidos que es estradiol en 2000 más dienogest en 2000. ¿Verdad? Entonces, cada pastilla o cada grupito de pastillas, como pueden ver, trae una composición diferente. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, como ya vimos anteriormente, nuestro ciclo menstrual no es lineal, ¿verdad? No siempre estamos produciendo la misma cantidad de hormona según en el periodo del, ¿cómo se dice? Del ciclo en donde estemos va a ser distinto. Entonces, estas pastillas tratan de asemejar, ¿verdad? Lo más que se puede lo que es el ciclo menstrual de la mujer. Entonces, también no es tan invasivo como tal vez otras pastillas, que la carga hormonal suele ser bastantica, o como las inyecciones. Entonces, para mí, de todo lo que hay de momento, tal vez esto es como lo menos dañino, ¿verdad? Porque es como les digo, se asemeja mucho más a lo que es el proceso real o lo que realmente pasa en nuestro cuerpo mes a mes. Eso sí, hay que ser más cuidadosos a la hora de tomárselas. Porque, por ejemplo, con los demás, si a usted se le olvidó una pastilla, dos, bueno, digamos que no pasa nada. Se las toma lo más antes posible y listo. Con esto, ahí vienen las instrucciones en la cajita, porque de hecho le indica, bueno, si usted está de este a este día, si se le olvidó, bueno, no pasa nada, tómesela de una vez. Pero si está de este día, bueno, es mejor que inicie un paquete nuevo o es mejor que ya descarte las pastillas, utilice protección extra. Entonces, en eso sí es un poco más complejo, ¿verdad? Sí hay como que tener más cuidado porque no es tan fácil como, bueno, se me olvidó, me tomo la que se me pasó y listo. Sí, sí hay que tener más cuidadillo dependiendo de la etapa o en el ciclo en donde esté. Pero sí es muy buena, o sea, a mí me parece que es más saludable que el resto. Voy a buscarles una imagen para que me entiendan lo que les estoy diciendo. ¿Saben? Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, vean esta imagen. Aquí está mi. Ven, entonces, de hecho, traen diferente color. Ven que estas dos son rosaditas, tenemos unas amarillas, después otras lilas, como más papaya y las blancas, ¿verdad? Entonces vienen como identificadas por colores. Entonces aquí viene eso que les digo, de qué pasa si se me olvidan. Entonces ven, si fue que se le olvidó alguna de las 2 primeras pastillas, tómesela inmediatamente, no pasa nada, sigue igual. Aquí, ¿verdad? Pero digamos, por ejemplo, si usted se le olvidó una pastilla morada que es del 8 al 17, aquí le dice, use método anticonceptivo adicional por lo menos los 9 días siguientes, ¿verdad? Si se le olvidó más bien de la 18 a la 24, entonces dice que deseche el envase calendario actual y empiece inmediatamente con la primera pastilla de un nuevo envase, ¿verdad? Entonces, bote las pastillas, cómprese unas nuevas. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que ser muy cuidadoso, ¿verdad? Como es simplemente tomárselas bien, que no se lo olviden. Si ustedes no se lo olvidan, perfecto, no hay problema de nada. Si se lo olvidan, sí hay que tener más cuidadillo para ver en qué etapa o cuáles pastillas o por cuál voy, ¿verdad? Porque es diferente, dependiendo de la etapa en donde esté, así es como debe actuar. Con cualquier otro pastillas, y nada más tómesela lo más rápido que pueda y ya.
Después tenemos los anticonceptivos inyectables, que tenemos los que son mensuales. Por ejemplo, la Fengil, la Mesigina, la Nofértil, Proter, ¿verdad? Todas estas se colocan una vez al mes. O tenemos lo que es la Depo-Provera o la genérica que es la Ginotren de Pot, ¿verdad? Que estas se van a colocar cada 3 meses. Entonces, en caso de lactancia, si la persona no quisiese tomar pastillas, pues sería esta la opción, la de 3 meses. Después tenemos los anticonceptivos vaginales, ¿verdad? Que este vendría a ser lo que es el anillo. Ese se coloca una vez al mes también. Una de las marcas que tenemos es el Nuvaring, pero ya hay como 2 o 3 marcas más a nivel de farmacia. Dime, Tati. Profe, una pregunta. Es que, bueno, he escuchado que ese tipo de anticonceptivo a veces, algunas veces se llega como a encarnar. Mm, pues podría ser, dependiendo también de la mujer. Hay mujeres que reaccionan como extraño a este tipo de cosas. También va a depender muchísimo de la forma en la que se lo coloque, ¿verdad? Pero si se coloca bien, no debería de haber problema. Puede ser que sí, hay un caso esporádico, pero lo normal es que no pase eso. De hecho, tengo una amiga que, bueno, y tenía años tomando pastillas, ya estaba harta y empezó a planificar con eso y dice que es una maravilla, ¿verdad? Entonces, tanto como en la comodidad, ¿verdad? Y en la parte también como hormonal, ¿verdad? Quizá, bueno, no sé si han tomado pastillas, me imagino que sí. La parte hormonal, cambios de humor, líbido, todo eso es un desastre. Entonces, me ha dicho que con esto ha funcionado mucho mejor, pero sí, me imagino que hay casos que tal vez el uso o la forma de aplicarlo no ha sido la ideal y que sí, tal vez haya ahí algún tipo de lesión o que sea más complejo de sacar, pero no es lo habitual, no es lo general lo que siempre pasa. Profe, Sí. pero digamos, ese Ajá. tipo, ¿cada cuánto se cambian o cómo Eso hacen? es mensual, eso es una vez al mes. Entonces, una vez Ah, al ok. mes se cambia. Ujú. Sí, porque ya están como los implantes o los intrauterinos, pero ya eso es distinto. Ya ese es, y dura ahí años, básicamente, o cada 6 meses hay unos, ¿verdad? Pero ya ese sería otro. Gracias, profe. Y con gusto. Y ya por último, tenemos lo que es la anticoncepción de emergencia. O la pastilla al día después, ¿verdad? Como la conocemos popularmente. Esta pastilla es recientemente, o sea, es nueva a nivel de nuestro país, ¿verdad? Entonces, antes que no teníamos a la disposición esta pastilla, hacíamos o se hacía una cosa que se llama método JUSP, ¿verdad? Que básicamente consistía en tomar de estas pastillas Norgil o Norgilen. Si eran Norgil, había que tomarse 2 pastillas y a las 12 horas otras dos pastillas, ¿verdad? Y si era Norgilen, se tomaba 4 pastillas y a las 12 horas otras 4 pastillas. ¿Por qué estas pastillas en específico? Bueno, porque estas dentro de su composición tienen el levonorgestrel, ¿verdad? Que es el componente que hoy en día trae la pastilla del día después o posterga, postdey, hay un montón de marcas ya. Entonces, para poder hacer este 1,5 miligramos, entonces uno necesita tomarse todas esas pastillas de estas otras, que también tienen pues otro componente que, bueno, eso no ayudaba, pero el que nos ayudaba específicamente para estos casos era el levonorgestrel. Entonces, mucha gente tiene la idea errónea que es abortiva, que esto, que lo otro, no es una pastilla abortiva. Esto lo que tiene es las mismas hormonas, o bueno, esta hormona en específico,
que tienen los anticonceptivos, que bueno, es solo efectiva si se hace antes de las 72 horas después de que se tuvo la relación sexual de riesgo. Y si fuese el caso que ya hubo una fecundación, si fuese el caso que ya el, el óvulo y el espermatozoide se unió, no pasa nada. O sea, si ya ocurrió la fecundación, usted toma esta pastilla y es como que tome agua, ¿verdad? Esto lo que hace es evitar que esta fecundación se dé, pero si ya se dio, no hace nada, por eso no es abortiva, que es la idea que mucha gente tiene, ¿verdad? Como les decía, ya hoy en día pues tenemos la facilidad de solo tomarnos una pastilla y listo, pero bueno, eso es de un tiempo para acá, unos que 5 o 6 años para acá, que ya tenemos a disposición esta pastilla. Anterior a eso, lo que se hacía era el famoso método Yuspe. Y eso sería por hoy, chiquillos. No sé si tienen alguna duda. Todo Todo claro, claro, profe. profe. Todo claro, bueno, qué dicha. Todo muy bien, muchas gracias. Perfecto, con mucho gusto. Entonces, chicos, nos veríamos, si no hay nadie más tiene dudas, nos veríamos la otra semana a las 6:30 igual, para ver la última clase de este módulo. Y de hoy en 15 sería el examen, que como les mencioné al inicio, no tenemos clase ese día. Yo nada más les envío el examen. ¿Está bien? Está bien, Listo, buenas profe. noches a Gracias. todos. Buenas Bueno, noches. con mucho Buenas gusto, buenas noches. noches. Gracias, profe. Buenas noches. Con Gracias, mucho profe. Buenas gusto, noches. con gusto, Chaito. Gracias, chao. Chao, Ani. Chao, profe.